Buen día para todos. El día de hoy vamos a hacer una exposición sobre los riesgos biológicos. Estoy con mis compañeras María Peña, Ángela Ramírez, Michelle Argumedo y yo, Luisa Hernández. Para comenzar, vamos a decir qué son los riesgos biológicos. Bueno, son la probabilidad que tiene un individuo de adquirir ya sea una infección, una alergia, ya por causas de toxicidad secundario a la exposición o a un material biológico cuando realiza alguna actividad. Esta puede incluir la actividad laboral. Bueno, ahora vamos a hablar de los agentes biológicos o peligro biológico. Tenemos en el grupo uno, que es el riesgo individual y poblacional escaso o nulo. En esta podemos ver que hay microorganismos que tienen una poca probabilidad de provocar alguna enfermedad en el ser humano o en los animales. En el grupo 2, este es el riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo. En esta podemos ver agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen poca probabilidad de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. Tenemos el grupo 3, que es el riesgo individual elevado y el riesgo poblacional bajo. En esta podemos encontrar agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero puede em, quedar ordinario y no se puede pues propagar de un individuo a otro, y existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. En el grupo 4 tenemos el riesgo individual y poblacional elevado, lo cual existen pues agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o en los animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directamente o indirectamente. Tenemos dos tipos de agentes que son agentes biológicos que pueden ser las bacterias y afines. Tenemos los virus, los priones, los parásitos, los protozoos y los hongos. De los protozoos, estos tienen un subgénero, por decirlo así, que son los flagelados, los ciliados, los rizópodos y los esporozoos. Ahora vamos a continuar con las vías de transmisión. Como primera vía de transmisión o exposición tenemos pues la vía aérea. Esta consiste en que los entes o virus que pueden llegar a estar relacionados con un factor de salud o riesgo para la persona están pues en el aire. La siguiente es la dérmica, que es cuando los agentes biológicos entran en contacto con la piel y las mucosas del trabajador. Y como tercero, tenemos la vía oral o digestiva. La transmisión se produce por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas y por la transmisión de mano-boca. Y por último, tenemos la vía parental. Esta es la entrada de agentes biológicos. Se produce a través de las capas de la piel, exactamente por heridas, hinchazón, quemaduras y diferentes tipos de heridas o laceraciones que hacen que el agente biológico entre por las demás capas de la piel que no son la dérmica. Ya para hablar de las definiciones, entonces tenemos que las bacterias y las afines. Entonces tenemos que las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas y pueden ser tanto beneficiosas o causar enfermedades. En este caso, los tratamientos se dan con antibióticos, aunque en algunos casos hay resistencias. Los virus son partículas infecciosas que necesitan células huésped para multiplicarse. eh, Solo se reproducen, bueno, causan enfermedades como la gripe, la hepatitis y el COVID-19, y su tratamiento está basado en antivirales o vacunas. Los priones son unas proteínas mal plegadas, por lo tanto dañan el sistema nervioso central y por el momento no hay un tratamiento efectivo. También los parásitos son unos organismos que viven y se expresan de un huésped. Lo que pueden ser causa de ectoparásitos como los piojos o endoparásitos como los gusanos. Digamos que los tratamientos para ellos son
antiparásitos. Los protozoos son microorganismos unicelulares eucarióticos. Entonces, uno de los ejemplos de ellos pueden ser la malaria y las changas. Y generalmente esto se da por vías de agua contaminada e insectos. Y ya para finalizar, tenemos los hongos, que son organismos eucariotas presentes en levaduras o en el moho particularmente. Y lo que hacen es generar infecciones en superficies. El tratamiento son a base de antifúngicos. Bueno, y para finalizar tenemos algunos ejemplos. En las bacterias, María es una enfermera y atiende a un paciente con tos intensa. Días después empieza a sentirse fiebre y malestar. Le diagnosticaron tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis y pues el riesgo surgió al estar expuesta a gotículas de saliva. El segundo ejemplo que tenemos es el de virus. Andrés, odontólogo, sufre un pinchazo accidental con una aguja usada en un paciente y a las semanas descubre que el paciente tenía hepatitis B, un virus transmitido por sangre y debe iniciar pues tratamiento preventivo. Y para finalizar, tenemos el ejemplo de parásitos. Carolina, trabajadora agrícola, se infecta con Taenia solium al comer carne de cerdo mal cocinada y presenta dolor abdominal y pérdida de peso y pues presenta una consecuencia de este parásito intestinal. Y aquí tenemos nuestra referencia. Muchas gracias. 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 Gracias.